Qué alegría poder estar acá nuevamente alabando, exaltando el nombre del Señor todos juntos. Sé que estamos desde casa aún, para los que están con sus familias, con sus amigos ahí en casa. Le voy a invitar, vamos a exaltar el nombre del Señor en este momento, juntos. Sé que nuestros hermanos, algunos están en el templo ya presenciales, pero para los que estamos en casa, vamos a adorar al Señor. Y le voy a invitar juntos a adorar el nombre de nuestro Padre, así como lo hacen en el cielo, a hacerlo acá en la tierra. Amén. Pues vamos juntos, lo voy a invitar con sus palmas, sus manos, ahí en casa, juntos así. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Y decimos: Padre, en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. lo declaramos juntos. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra, como no es en el cielo. Desciende y reina solo tú. Como dicen juntos: Como en el cielo. en casa, ahí, juntos, que se escuche esas palmas, esas voces, alabando el nombre de nuestro Dios. ¡Vamos! Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, Lo declaramos. te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo. Como hermanos, familia en ti, Cristo, nos unimos a una sola voz para exaltar, engrandecer tu nombre. Te adoramos aquí, en casa, desde nuestros hogares. Ponemos tu nombre en alto, diciendo: Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. dilo fuerte. Como en el cielo.
al Señor nuevamente juntos. Es un año nuevo, es un tiempo para estar agradecido con nuestro Dios. Le invito, si está agradecido con el Señor, escriba en el chat amén. Y vamos a declarar juntos y confesar nuestra gratitud ante nuestro Dios. Aleluya. Lo voy a invitar nuevamente que se den esas palmas. Vamos juntos. Si está alegre, agradecido, cante esto. Vamos. Juntos. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Cantamos juntos, vamos, hey. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Que se escuche fuerte a la iglesia más alegre, vamos. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Ahí desde casa vamos a alzar esas manos diciendo juntos, let's go. Vamos. Que se escuchen los agradecidos. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Lo invito a que lo cante conmigo así. Agradecido. Amén. Qué bendición. Adoramos tu nombre, Señor. Bendecimos tu palabra. Bendecimos quién eres tú. Le voy a invitar, amado hermano, amigo, amiga, que estás ahí en tu hogar. Tome asiento que vamos a escuchar el mensaje de la palabra. Amén. Bienvenidos a Ministerios Cosecha. Somos una iglesia para la familia. Quiero presentarte los anuncios y actividades de esta semana. Empezamos con el día lunes 7 de la noche aquí en nuestro templo para nuestra reunión de planificación y estrategias de liderazgo. Durante la semana nos reunimos en nuestras células de varones, mujeres y jóvenes Free Nation a aprender más de la palabra de Dios, asimismo a compartir un momento juntos y en armonía. La oración es la comunicación entre el hombre y Dios. Agradécele a Dios por todo lo que Él te da y pide en oración todo lo que necesites. Te invitamos todos los sábados a un amanecer con Dios a las 6 de la mañana por medio de la plataforma Zoom.
Seamos transformados por la palabra de Dios. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. 16 de marzo, presentación de niños. Para mayor información, acércate en la parte posterior con nuestras hermanas de protocolo. A todos los varones los invitamos a un evento este viernes 28 de marzo a las 7:30 de la noche. No faltes, te esperamos. Sábado 29 de marzo, a las 4 de la tarde, no te puedes perder el gran evento de mujeres. Y recuerda, no vengas sola, trae tu invitada. No faltes, te esperamos a la gran fiesta de jóvenes, este 5 de abril a las 5 de la tarde. Ven a exaltar el nombre de Cristo. Gracias por su atención. Les recordamos que este 2025 es el año de transformación. Te invitamos todos los domingos a las 10 de la mañana a exaltar el nombre de nuestro Dios. Ven y sé parte de la iglesia más alegre y visionaria de esta ciudad. Hebreos capítulo 10, verso 23 es el verso que nos está ayudando a compartir esta serie de las promesas de Dios en Cristo. Y dice así: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Escúcheme, una cosa es saber de una promesa bíblica, que existe una promesa en la Biblia, y otra cosa es experimentar y hacer que esa promesa de Dios, que está en la palabra, sea una realidad en mi vida. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿De qué me sirve que me hayan dejado una herencia si no la hago efectiva? ¿De qué me sirve haberme ganado la lotería si se me perdió el ticket ganador? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tener una promesa en la Biblia si no es realidad en mi vida? Y yo quiero hablarle de esto, porque para algunos hay como 30,000 promesas en la Biblia, para otros las baja un poquito a 8,000, pero lo importante no es cuántas promesas existan en la Biblia, sino cuántas de estas promesas son una realidad en mi vida. ¿Podrá usted contar promesas hechas realidad en su vida? ¿O podrá usted también saber que existen promesas en la Biblia que no se han hecho realidad todavía en usted? Recuérdese que hemos mirado en las semanas anteriores que hay promesas condicionales e incondicionales. Las promesas incondicionales son aquellas que se van a cumplir sí o sí, sencillamente porque Dios lo prometió. Pero hay promesas que son condicionales. Depende de nuestro accionar ante cualquier situación de la vida. Entonces la promesa de Dios se hace realidad en nosotros. Como por ejemplo, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La promesa de que el pecado del ser humano, de la humanidad, nuestro pecado, su pecado, ya tiene solución. Jesús pagó el precio de todos sus pecados. Esa es una verdad, es una realidad. Pero se va a hacer realidad en su vida cuando usted confiese su pecado. ¿Me doy a entender? Esa es una condición. Pero hay otras promesas, ¿verdad? Como por ejemplo, yo estaré contigo todos los días. Esa es una promesa de Dios para todo creyente, para todo hijo de Dios, que la presencia de Dios está con nosotros siempre. Cuando nosotros vivimos
de acuerdo a las promesas, según las promesas, por las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando estamos nosotros pidiendo algo a Dios, cuando estamos orando, cuando deseamos, cuando pedimos algo, lo vamos a pedir dentro de la voluntad de Dios. Pero si nosotros no vivimos de acuerdo a las promesas de Dios, vivimos de acuerdo a lo que el noticiero dice, lo que las redes sociales hablan, cuentan de lo que está pasando allá afuera, vivimos de acuerdo a ello, entonces nos vamos a confundir y vamos a empezar a pedir, a querer que Dios haga algo en nosotros que no está conforme a la palabra, que no está conforme a las promesas de Dios. Esa petición no está fundamentada en una promesa, en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos que existen promesas de parte de Dios para nuestra vida, para poder entonces orar y pedir conforme a su promesa. Y eso dice ahí en 1 Juan 5:14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que nosotros le hayamos hecho. Amén. ¿Lo crees? Vuelvo y repito, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, es porque estamos viviendo según las promesas de Dios. Entonces tenemos una promesa en la palabra condicional, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y nos responde de acuerdo a esa petición. Creo que es motivo de alegría, hermano. Amén. Ahora, esperar que una promesa se haga realidad en nuestra vida se requiere paciencia, se requiere persistencia, perseverancia, y se requiere que le pongamos atención y cuidado. Y por eso queremos nosotros en esta mañana mirar la vida de Abraham. Si nosotros queremos estudiar de Abraham, vamos a ir a Génesis capítulo 12, que es cuando Dios lo llama desde Ur de los Caldeos. Y vamos a recorrer el Génesis hasta el capítulo 22, cuando Abraham pasa la prueba máxima y dice que le fue contado por justicia, porque actuó en fe y en obediencia a la palabra de Dios. Abraham es un ejemplo de cómo las grandes promesas de Dios se llegan a ser realidad en nuestras vidas. Dice así Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios desea que vivamos confiando en sus promesas, que no dudemos de Él, que no dudemos de su palabra, que nosotros comprendamos cuál es su accionar, cómo trabaja Dios, cómo funciona Dios. Y por eso tenemos el ejemplo de la palabra de Dios. Hay varias razones por las que tal vez no hemos experimentado promesas de Dios en nuestra vida. En primer lugar, porque, como le dije antes, pueda que nosotros estemos pidiendo algo, esperando algo que no está dentro de la voluntad de Dios, que no es lo que Dios quiere para nuestra vida, no está conforme a su palabra, está conforme a lo que creemos que necesitamos y no a lo que realmente necesitamos. Segundo, tal vez porque dudamos de que realmente Dios cumple sus promesas
en mí o puede hacerlo conmigo. Dudamos de ello. Hace unos momentos estaba escuchando un cántico en mi casa, unas alabanzas ahí en mi casa mientras desayunábamos con mi esposa. Estaba escuchando y de pronto me vino como un flash. A todos nos pasa eso, nos recordamos de tiempos pasados, anteriores. Y cuando estaba yo mirando esto, no me miré a mí mismo, miré a mi hija. Miré a mi hija Isela. Muchos de ustedes la conocen, ¿verdad? A mi hija. Y la miré dirigiendo las alabanzas en la iglesia pequeñita que pastoreábamos en Napa, California. Y ella estaba ahí postrada y estaba adorando al Señor, como tantas veces le miré hacer. Y de pronto, cosas de segundos, la miré porque ahora está ministrando, está cantando, y es parte del ministerio de alabanza de una de las mega iglesias de los Estados Unidos. Cada semana tienen más de 40,000 personas que atienden a los servicios de ellos. Y ahí está ella ministrando al Señor. Entonces miré eso de allí y dije: ¿quién se podía haber imaginado que esta muchacha, en ese tiempo era una muchacha soltera, como ustedes, una jovencita, ¿verdad? ¿Quién se hubiese imaginado que ella iba a estar en una iglesia de ese tamaño? Que uno la mira solamente en televisión, ¿verdad? Iba a estar ahí adorando al Señor. Y han pasado cosas más grandes que solamente pararse a adorar al Señor. Y algunos de ustedes creo que miraron lo último que sucedió en esa mega iglesia con Oscar e Isela. Y les digo, solamente me vino eso y dije yo: ¿quién se podía haber imaginado que tal vez en algún momento ella soñó de que Dios la iba a usar de cuál manera? Muchachos, y qué difícil se hace creer que sea posible. Así también es como Dios me movió a mí para que yo esté aquí en este lugar, haciéndome ver cosas y diciendo yo: ¿cómo es posible que eso suceda? Pero así también Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer cosas que ni siquiera has soñado ni te has imaginado que pueden suceder con tu vida, contigo. Solamente sigue adelante, sé fiel, sé obediente, da los pasos, y un día tal vez vas a estar parado así como estoy yo, diciendo: ¿quién se hubiera imaginado? ¿Quién se hubiera imaginado? No dudes de que vas a recibir las promesas de Dios. Amén. Por favor, dígale a su vecino: no dudes, Dios está de tu lado. Otra razón por la que tal vez no recibimos las promesas de Dios es porque tal vez esa petición no está anclada en una promesa. Puede que sea un buen deseo. Nosotros podemos tener buenos deseos, pero tal vez no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Tal vez porque a otra persona le sucede algo, yo también quiero lo mismo. O también porque no estoy dispuesto a esperar que el Señor haga lo que me ha prometido. Y podemos cometer errores muy grandes que van en contra de la palabra, sencillamente porque pensamos, decimos, forzamos: bueno, como Dios me prometió esto, tal vez es de esta manera como la tendría que hacer. Saúl perdió el reinado por hacer algo que estaba en contra de la palabra, de la voluntad de Dios, por no esperar que llegue el profeta Samuel, sino que él quiso ocupar el puesto de él y ofreció sacrificios al Señor cuando no le correspondía hacer eso.
Así que en ocasiones hay personas que piensan que Dios no tiene un plan específico para ellas. No creen en esto. Pero le digo yo en esta mañana, están equivocadas. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, para cada uno de tus amigos y de tus familiares. Tú conoces a Cristo para que seas la luz en medio de todo ese círculo en el cual tú te mueves, tanto con familia como con amigos, compañeros de trabajo, de estudios. Tú eres el llamado, la llamada a poder ser testigo de Cristo Jesús, porque Dios tiene planes para la vida de ellos también. Dios tiene planes y Dios quiere alcanzar algo importante a través de tu vida. ¿Lo cree? Dígale a la persona que está a su lado: Dios tiene algo importante para ti. Mire, hay principios que dirigen el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que tenemos que recordar nosotros que las promesas de Dios, para que puedan tener un cumplimiento, o lo que caracterizan a las promesas de Dios, son estos puntos que les quiero nombrar en esta mañana. Primeramente, Dios siempre que te promete algo, lo va a hacer con claridad. Nunca te va a dejar para que te quedes tú allí y será esto, será lo otro. ¿Qué será lo que Dios me quiere decir? Por eso, cuando tú no entiendas algo que Dios te habla, tal vez a través de la palabra, a través de un mensaje, cuando no lo entiendas, solamente espera y pregunta al Señor: Señor, hablemos claro, ¿verdad? Déjamelo saber, pero claramente, que yo sepa de que esto viene de ti. Y Dios lo va a hacer. Todo lo que viene de parte de Dios, Dios te lo va a hacer saber claramente. Nunca será algo confuso, nubloso, incierto, que tal vez tú digas será o no será. Nunca. Vas a tener la certeza y seguridad de que Dios es quien te está hablando, aunque no tenga sentido lo que te está pidiendo que hagas. A Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo creo que eso necesita mucha fe. ¿Por qué? Porque, bueno, si me voy, ¿a dónde me voy? Cuando Dios me habla a mí, me dice: quiero que vayas a Ecuador. Pero Ecuador todavía, aunque es un país pequeño, es grande. ¿Estamos de acuerdo? Pero me dice Santo Domingo. Y en estos años que he estado aquí, le cuento que he tenido yo gente que me ha dicho: pero ¿por qué no abre una iglesia en Quito? O en Guayaquil, o así, o asá. Y mi respuesta siempre fue: porque Dios me dijo que venga a Santo Domingo. ¿Verdad? Es una certeza, una convicción que está en mi vida. Ahora, nunca la promesa va a venir sin dirección de parte de Dios, sin la guía. Mire lo que dice aquí el capítulo 12, verso 6. Luego que Dios le había dicho que salga de la tierra de Ur a la tierra que le mostraré, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo entonces estaba en la tierra. Y Dios empieza a decirle: pasó por este lugar, pasa por este lugar, sigue más allá. Y Dios le va guiando cada paso que tiene que dar. Dios te va a ir guiando cada paso que tienes que dar. Dios te va a abrir las puertas que te tiene que abrir. Y cuando el enemigo quiera confundirte, Dios te va a decir: ese no es el camino, este es el camino.
como vamos a ver más adelante. El Señor desea estar involucrado en tu vida, en cada aspecto de tu vida. No lo dejes de lado en ningún momento. Dios desea que tú lo hagas tu socio. Dios desea que tú le des el control. Dios desea que dependas de Él. Es hermoso para mí cuando yo escucho a gente de la iglesia, a un gente que está en este lugar, que ha dado emprendimientos, que se ha atrevido a hacer cosas que tal vez otros no lo han hecho, pero en cada paso que van dando les has dicho: Señor, muéstrame que esto es lo que quieres que haga. Muéstrame que esto es lo que quieres que haga. Y aunque han podido dar el paso sin esperar, decidieron esperar a que Dios les diga: así es, sigue adelante. Dios quiere que tú le des ese nivel de confianza, porque Él conoce todas las dificultades, todo lo que vamos a atravesar en el camino, y Él sabe lo que tiene que hacer contigo. Amén. Ahora, para esto tenemos que pasar a un siguiente punto. Sencillamente tenemos que aprender a meditar en la dirección de Dios, buscando la dirección de Dios. Mire lo que dice el verso 7 y 8 de Génesis 12. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí, ¿qué supo él? Aquí es el lugar. Recuerda que le había dicho en el verso 1: sal de la tierra de tus padres a la tierra que te mostraré. Y cuando llegó ahí a Canaán, dice: esta es la tierra que daré a tu descendencia. Pero le recuerdo algo, como un paréntesis: Abraham no tenía hijos. A tu descendencia daré esa tierra. Entonces él edificó un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda allí, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó altar allí a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En otras palabras, a lo que le dio importancia a Abraham en su caminar fue a levantar altar para el Señor. Ahora, ¿qué significaba para él edificar un altar para el Señor? Era reunir piedras conmemorativas, significativas, que estaban haciendo que le recordara a él de que ese era el lugar que Dios le había traído aquí y que Dios le había prometido que su descendencia iba a poblar esa tierra. En el capítulo más adelante le dice: mira al norte, mira al sur, mira al este, al oeste, toda esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Cuando estaba en ese monte. Así que una de las cosas que necesitamos nosotros es aprender a meditar en la dirección de Dios. Aprender nosotros a escuchar esa voz de Dios y a dar los pasos conforme a la voz de Dios. Dios te va a hablar en el caminar de diferentes formas, de diferentes maneras. Aunque tú le pongas condiciones, aunque le digas esto, cuando estás caminando dentro de las promesas de Dios con el Señor, Dios te va a responder a cada una de tus peticiones para guiarte en el camino que Dios quiere que vayas. Una de las cosas importantes que tenemos que nosotros aprender es hacer un registro, anotar todo lo que Dios viene haciendo con nosotros, lo que Dios te habla y lo que Dios te responde. ¿Por qué razón? Porque el salmista, allá en el Salmo 103, dice: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Nuestra mente no es perfecta y se va a olvidar de muchas cosas que Dios ha hecho, pero si tú las anotas,
Aunque en ese momento no te des cuenta que es Dios interviniendo, cuando vienen los años vas a decir: Dios mío, tú tenías que ver en el asunto. Yo he mirado a muchos artistas cristianos que han tenido cierto éxito, algunos mucho éxito en el mundo de la música cristiana, ¿no es cierto? Que luego de que alcanzaron un cierto nivel, cambiaron lo que estaban haciendo y se convirtieron en pastores. Y he visto algunos que no duraron mucho tiempo como pastores. Y cuando quisieron volver a la música, ya no fue lo mismo. Y habían otros ocupando ese lugar. Hay ocasiones en que nosotros sencillamente nos vamos por el camino que nosotros queremos ir. Nos parece que esto es lo mejor para hacer. Pero yo le digo a usted, usted va a saber qué es lo que Dios quiere para su vida, porque usted va a disfrutar lo que está haciendo. Le van a ir bien las cosas. Va a saber que no es un trabajo lo que hace, es algo que lo haces naturalmente. Así que recuérdate eso de aquí: Dios quiere ayudarte, pero registra eso, porque hay que recordar las bendiciones del Señor en todo momento. Aprendamos a estar siempre en la palabra de Dios, porque yo le cuento algo: cada vez que nosotros intentemos hacer algo fuera de la palabra de Dios, nos vamos a meter en problemas, en líos. Vamos a cometer errores. Vamos luego a sufrir consecuencias. Cambiar el rumbo del camino de Dios, del propósito de Dios, de lo que Dios me está mostrando que haga, significa dudar de las promesas de Dios. Mire, en la vida de Abraham, recuerde que Abraham, la Biblia le llama el padre de la fe, pero la vida de Abraham no es perfecta. Ya dio un paso grande, salió de Ur y ahora estaba aquí en la tierra que Dios le había prometido, pero sigue avanzando, ¿verdad? Y en el verso 10 del mismo capítulo 12 dice: entonces hubo hambre en la tierra. Todo iba bien cuando de pronto algo sucedió. Hubo hambre en la tierra. Hubo una sequía, alguna otra forma, pero hubo hambre en la tierra. Y entonces Abraham se desvía del camino. Recuérdense que Dios le había dicho que esta tierra se desvía del camino y se va a morar a Egipto. Cada vez que nosotros leemos de Egipto aquí en la Biblia, está relacionado no con el camino, ¿verdad? Y aquí dice que se fue a Egipto porque era grande el hambre en la tierra. Entonces Abraham decide salirse del camino de Dios y seguir lo que supuestamente tenía más lógica, porque allá en Egipto las cosas estaban yendo bien. Vámonos a donde que está yendo bien. En la tristeza que sucede, porque mucha gente ha sufrido y mucha gente pues no quiere salir adelante en la tierra donde está, piensa de que aquí no hay oportunidades o cualquier otra cosa. Desearon irse para los Estados Unidos o para otros países, pero resulta que ahora están regresando deportados. Se endeudaron, hicieron esto, lo otro, pero si tal vez hubiesen preguntado antes: Dios, ¿qué quieres que haga? Y yo le digo, cada vez que usted va a dar pasos importantes en su vida, y aún los pequeños, pregúntele a Dios. Dios quiere ser parte de su vida. Nunca debemos depender de nuestra solución.
no va a ser lo mismo. Nos vamos a equivocar. Sigue la vida de Abraham, ¿verdad? Ya, si usted quiere saber más de la historia, sencillamente hay que leer la Biblia de Génesis y vamos a ver qué es lo que pasa en Egipto, etcétera, etcétera. Pero vámonos al capítulo 15. 13, 14 pasa. Vamos al capítulo 15. Y en el capítulo 15 entonces Dios hace algo adicional para decirle a Abraham que las promesas de él se van a cumplir en su vida, como muchas veces hace con nosotros, que después de tantos capítulos en nuestra vida, Dios vuelve a hablarnos para reafirmar que lo que él nos había dicho anteriormente, así será. Eso es lo que quiero para tu vida. Dios te vuelve a hablar una vez más. Amén. Yo le he contado a usted, Dios me habló a mí de venir a Ecuador y en el año 97 me vine para el Ecuador. Pero en el año 98 me di cuenta de que no era tiempo. Mi familia no estaba lista. Me di cuenta de muchas cosas. El único contento y feliz era yo. Algo faltaba. Entonces nos regresamos una vez más a los Estados Unidos. Pero yo tomé una decisión cuando me fui. Al principio le dije a mi papá, le dijo, en 2 años regreso. Lo que hice en esos 2 años es decirme a mí mismo, no vuelvo nunca más. Y lo que hice fue romper todo tipo de relación con el Ecuador y todo eso. Me recuerdo que empecé a hacer raíces allá y todo lo demás. Tenía una casita por aquí, dije, no quiero saber nada de esa casa. Me compré una casa en los Estados Unidos. Todo hice así. Y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Olvídate, yo no vuelvo a Ecuador. Y así pasaron 10 años. 10 años pasaron. Cuando Dios empezó una vez más a tocar mi corazón y a decirme, eso es lo que quiero para ti. Ahora es el tiempo. Abraham, verso 1, capítulo 15, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. En el camino Dios te va a asegurar de que estás en el camino correcto, que estás haciendo lo correcto, aunque sea difícil, aunque pareciera ya imposible. Lo que le está diciendo Abraham al Señor es, si tú me prometiste, pero ¿y qué descendencia es la que va a heredar esta tierra? ¿Va a ser tal vez de algún esclavo nacido en mi casa? ¿O tal vez va a ser me imagino que era alguien muy querido para él, Eliezer? Y dice, no va a ser él, sino un hijo tuyo. Y luego le ayuda para visualizar algo y le dice, sal y mira las estrellas del cielo. Si las puedes contar, entonces así te digo, así será tu descendencia. Dios te va a ayudar siempre para que tu fe crezca y no se acabe, no se termine, no se apague. Pero en el camino hay también enemigos, hay también obstáculos
y hay consejos malos, o tal vez no sean suficientemente malos, pero inadecuados, que te puede llevar a que dejes de lado las promesas de Dios, metas tu voluntad y trates de ayudarle a Dios para que las cosas funcionen de acuerdo a como tú quieres o piensas que deberían funcionar. Entonces, llegamos al momento cuando Dios le dice: tú vas a tener un hijo. Amén. Él le creyó, Sara le creyó, perfecto. Y había armonía, tranquilidad en su casa, en la familia, cuando de pronto ellos van envejeciendo. Y Sara, la esposa, viene y le da una tremenda idea. Y le dice, no sé, tal vez le dice mi amor, no sé, mi señor. Así decía que Sara le hablaba a él, ¿verdad? Así que no sé cómo le dice. O como tal vez como usted le dice a su esposo, mi gordo. Le dice, tenemos que hacer algo. Se nos ha ido el tren. Y ya no somos jóvenes. Ya la edad no nos ayuda. Ya esto, ya lo otro. Entonces, como Dios te prometió a ti que un hijo tuyo, entonces hagamos algo. Llégate a mi sierva y ella, el hijo que tenga ella va a ser mío. Y ese va a ser lo que Dios nos da a nosotros. Le pareció buena idea a Abraham, y dice que se llegó a Agar, la cual concibió y vio que había concebido, y luego que tuvo el hijo, dice, miraba con desprecio a su señora, y todo lo que estaba en armonía en el hogar se convirtió en un caos, porque Abraham hizo caso a un mal consejo, hizo que ignorara la promesa de Dios, hizo que se saliera de la voluntad de Dios. Tuvo un hijo con Agar. Dios tuvo que intervenir y decirle a Abraham, ¿verdad? Por lo que le había prometido, no te preocupes que yo voy a bendecir a tu hijo también. Pero mantenernos en el plan de Dios siempre va a ser mejor, aunque parezca no tener sentido, aunque parezca que ya no hay tiempo, aunque nos parezca a nosotros que tenemos que nosotros hacer algo. Cuando nuestra idea pareciera mejor, o alguien viene y te dice algo, pero sabes, tú sientes en tu corazón que ese consejo te va a sacar del plan de Dios, de la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere. No sigamos de esos malos consejos, por más lógica que parece que tienen, cuando no siguen el plan de Dios. La promesa de Dios puede parecer imposible desde nuestra perspectiva. La promesa de Dios puede parecer que, ¿cómo es posible tal cosa? Te conté algo que me puse a pensar acerca de mi hija. Hay muchas cosas que tal vez nosotros nos imaginamos y no nos miramos como algo posible. El capítulo 17 de Génesis sigue avanzando la vida de Abraham, y dice, Dios le dice que iba a bendecir a Sara y que a ella le iba también a dar un hijo, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró su rostro en tierra y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Cuando ya parece imposible todo, nosotros podemos llegar a ser como Abraham, y aunque estemos en la presencia de Dios, reírnos y decir, eso es imposible, eso no es posible, no se puede.
No puedes ir en contra de la naturaleza. Y tanto Abraham como Sara pensaron que estaban demasiado viejos como para tener un hijo. Pero la perspectiva de Dios iba mucho más allá que la que ellos tenían. Y Dios hizo que este hombre de 100 años y esta mujer de 90 años, que ya habían terminado su ciclo y sus posibilidades de poder tener hijos, tuvieran un hijo. Para Dios no hay nada imposible. Por favor, dígale a su vecino: para Dios no hay nada imposible. Aquello que estás pensando que no es posible, que no tiene lógica, que cómo va a ser esto, para Dios no hay nada imposible. Amén. Dios lo puede hacer. Yo me recuerdo cuando a una chica muy querida quería ir a conocer los Estados Unidos, quería ir a Disneyland, quería tomarse una foto con Mickey Mouse. Los que ya han ido y se han tomado la foto con Mickey Mouse dicen: no es gran cosa. Pero, ¿verdad? Sueños de niños, sueños de personas. Pero cada vez que iba a pedir una visa le negaban la visa. Pero Dios le permitió, en el momento de Dios, conseguir lo que parecía imposible. Y fue a Disneyland y se tomó la foto con Mickey. Para Dios no hay nada imposible. Hasta una foto con Mickey puede ser posible. O sea, no es algo espiritual. Pero al que tiene fe, al que cree, todo le es posible. La Biblia dice que si confías en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que si tú quieres una boda de esta manera, así la vas a tener. Si tú quieres irte de vacaciones a tal lugar, eso lo vas a hacer. Si tú quieres una casa, así la vas a tener. Si tú quieres, mira, si tú sueñas con un carro, pero tu sueño no es tener un carro nuevo, sino un carro usado vas a tener. Pero si tu sueño es tener un carro nuevo vas a tener. Si sueñas con una casa pequeña vas a tener. Y si sueñas con una casa grande vas a tener. Dios te concederá las peticiones de tu corazón si confías en Él, hablando de lo material, hablando de cosas materiales. En este momento estamos hablando de un hijo y una promesa de hijo. Y ya habían cumplido el tiempo de vida como para procrear. Se había terminado. Pero para Dios no hay nada imposible. Yo me recuerdo haberme encerrado en el baño porque no quería que mi familia me mirase llorar. Y me ponía a llorar, agarraba las toallas, me tapaba la cara que no me escuche, porque salía un grito de aquí adentro. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces había ese clamor, ese llanto. ¿Y sabe cuál era mi llanto, mi clamor? Así encerrado en el baño era: Señor, yo te quiero servir, yo quiero predicar tu palabra. ¿Cómo es posible que estés sufriendo tanto por querer algo bueno? Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él, que Él lo hará. Cosas que parecen espirituales, como predicar la palabra, y cosas que parecen muy terrenales.
sencillamente las promesas de Dios se van a cumplir en ti. Si vivimos guiados nosotros por las promesas de Dios y por la obediencia, y no por nuestro razonamiento, por nuestro sentimiento, entonces, aunque las cosas parecieran ilógicas, nosotros vamos a saber de que Dios me lo prometió. No te dejes guiar por los sentimientos, por las emociones, por los razonamientos, sino por las promesas de Dios, y obedécele al Señor y a su palabra. ¿Por qué? Porque aunque Dios te pida algo que no sea razonable, que no tenga sentido, que va en contra de todo lo que te ha prometido, en contra de todo, Dios va a cumplir con sus promesas. Y el ejemplo está en el capítulo 22 de Génesis. Les cuento que Abraham y Sara tuvieron el hijo. Un milagro. Entonces imagínese a este hombre de 100 años y mujer de 90 años tener un hijo, criar a este hijo. Era toda su vida estaba allí, toda su esperanza puesta. Era un milagro de Dios, era algo sobrenatural. Lo amaban, lo querían, era todo. De pronto, algunos dicen que tal vez Isaac tenía 13 años, otros que tenía 17, no sabemos exactamente la edad que tenía. Pero dice ahí en el capítulo 22 que aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo, mire, recuerde que anteriormente le dije que tenemos que meditar, orar y hablar con Dios, que el Señor nos está guiando todos los días de nuestra vida. Así que en el resultado de ese orar a Dios, de esa comunión con Dios, Dios viene, le habla una vez más, le dice: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No, hermano, usted y yo decimos: eso no puede venir de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me pida que mate a mi hijo, que mate a la promesa, que le entregue lo que Él me había dado, lo que me costó tanto, por lo que lloré tanto, por lo que sufrí tanto? ¿Cómo es posible que Dios ahora me lo pida, que se lo entregue? ¿Cómo es posible eso? Dios le pidió que sacrificara a su hijo, que lo matara, así hablando crudamente. Pero Dios le había dicho que a través de él cumpliría la promesa. Pero nosotros tenemos que aprender, como Abraham, a confiar en la fidelidad de Dios, porque podemos llegar nosotros a confiar en él incluso cuando no tenga sentido. Cuando no tenga sentido. Le cuento que estoy hablándole a usted y me estoy hablando a mí mismo, porque hay cosas en mi vida que yo tengo que tomar decisiones y que había pensado que tiene que ser así allá, y cuando le estoy hablando, yo me estoy hablando a mí mismo, me estoy predicando a mí mismo. Y sé que para usted también es lo que le estoy hablando. La fidelidad de Dios va a ser demostrada en tu vida cuando des los pasos que requieres dar, cuando le obedezcas al Señor, cuando llegues a confiar en Él, cuando pareciera no tener sentido lo que te está pidiendo. Tal vez Dios te está diciendo: tienes que renunciar a tu trabajo. Pero Dios tiene algo mejor para ti. Estoy viendo aquí a alguien, y muchas cosas que estoy diciendo, yo le estoy viendo a esta persona de que sé las decisiones que ha tomado, sé cuando estaba sufriendo porque ya no sentía la satisfacción en su trabajo, tenía que renunciar al trabajo, pero daba miedo porque era lo que sostenía su casa, su hogar. Pero Dios tenía algo mejor para esta persona. Ahora tiene
lo suyo, lo propio, lo grande, lo bonito, que la gente dice, aquí en Santo Domingo no hay nada como eso. Pero pasó por esta parte: deja tu trabajo. No tiene sentido dejar el trabajo, hermano. Dios me lo dijo a mí, yo sé lo que significa eso. Toda la seguridad terrenal la tenía yo en el trabajo. Todo. Mi esposa lo sabe. Hoy sufrimos consecuencias de la decisión que tomé antes de dejarlo todo. Le cuento que 2 veces lo hice para obedecer a Dios. Entonces, cuando vienen los años, avanzan los años, claro, me pongo a dudar, me pongo nervioso y digo, Señor, ¿será que hice lo correcto? Nunca te vas a equivocar cuando haces algo para honrar al Señor, hermano. Cuando tú estás obedeciendo o crees que le estás obedeciendo a Dios, nunca te vas a equivocar. Dios siempre va a tener lo mejor para ti. Dios siempre te va a ayudar y vas a experimentar la fidelidad de Dios, aunque tú no te lo merezcas. Dios sigue siendo fiel. ¿Usted cree que Israel, el pueblo de Israel, se merece seguir siendo el pueblo de Dios? Pero Dios sigue siendo fiel, porque le prometió a Abraham que las naciones iban a ser benditas a través de su pueblo. Y termino con esto. Todo esto puede llevarnos a que un día Dios nos pida a nosotros, como le pidió a Abraham, lo más valioso, lo que más amas, y que se lo entregues a Él. ¿Qué será lo más valioso que Dios te está pidiendo o te puede llegar a pedir? Para mi esposo y para mí, lo más valioso era nuestra familia. Lo más valioso era la vida que teníamos nosotros allá. Eso era lo más valioso. Man, eso no es fácil. Para Abraham no era fácil cuando Dios le dice, sigue el verso 3, dice, y Abraham entonces se levantó muy de mañana. Lo que quiere decir es que no se demoró en obedecer al Señor. Yo me tardé mucho tiempo, pero Abraham no. Enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, ¿cómo habrán sido esos 2 días, mano? Él caminando con su hijo para sacrificarlo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo con el muchacho iremos hasta allí, adoremos y volveremos a vosotros. Y esta última palabra es la clave en todo. Iremos y volveremos. Cuando Dios te pide lo más amado, lo más querido, tienes que tener fe para creer que vas a regresar con ello. Y cuando iba en camino, el hijo le pregunta, papá, aquí está la leña, está el cuchillo, está todo listo, ¿y el cordero para el holocausto? No, hombre, imagínese este padre tener que responderle a su hijo y le dice, hijo, Dios proveerá. Póngase de pie, por favor. La obediencia es la clave. Aferrarte a lo que Dios te ha pedido que le entregues
no te servirá. Recuérdate que tenemos que aprender a vivir en obediencia por las promesas de Dios y no por razonamientos ni sentimientos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia y sé, Señor, que tu palabra nos llevará a dar los pasos necesarios para alcanzar el cumplimiento de tus promesas en nuestra vida. Tal vez estamos en la etapa en que tenemos que dar lo más amado, tenemos que rendir lo que más amamos, lo que más queremos. Tal vez sea una relación, tal vez sea algo material, algo físico, tal vez sea el mismo ministerio, lo más amado, lo más querido. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú ayudes a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar y que me escuchan a través de las redes. Ayúdalos, Padre, porque la obediencia y el vivir bajo tus promesas hará que nosotros alcancemos que esas promesas se hagan realidad en nosotros, dejando de lado los sentimientos y los razonamientos, porque hay cosas que no vamos a entender. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra que tú nos das y por la victoria en el nombre de Cristo. Yo bendigo a tu iglesia y declaro bendición sobre sus vidas y sobre sus familias. Y te pido, Señor, que cada promesa se cumpla en ellos conforme a la fe que vamos desarrollando y vamos aplicando a nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.